2 minutos. A las en punto lanzas el intro. A las en punto lanzas el intro. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones de este tiempo. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen donde quiera que ustedes se encuentren. Esta noche es una noche muy especial. Y lo especial es que usted cuenta no solo con un medio que le instruye, que le educa, con un medio que usted lo puede ser parte de su inspiración para tener una esperanza de vida. Esa es nuestra propuesta. Nosotros aquí, nuestro manifiesto hacia ustedes de que usted pueda aprender acerca de cómo Dios desea que su pueblo hoy en día sea dirigido. Por eso el título de nuestro programa, Una iglesia para el tiempo del fin. Una iglesia que tiene que ser dirigida, preparada, no por hombres, sino por Dios a través de su Espíritu Santo. Y hoy quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y tenemos un tema maravilloso de la palabra de Dios. 2 leyes, 2 pactos. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de las 2 leyes del gobierno de Dios. Así que vamos a pedir la bendición de Dios y lo vamos a hacer en este momento. Si usted donde quiera que esté puede inclinar su rostro o ponerse de rodillas. Yo lo voy a hacer de rodillas en este momento. Padre amado, Dios nuestro, con cuánta alegría, con cuánto gozo, Señor, venimos a presentarnos delante de ti. Reconocemos nuestras insuficiencias, Señor. Reconocemos, oh Dios, que no tenemos toda la plenitud que quisiéramos tener, pero con lo poco, Señor, venimos a adorarte, a agradar, venimos a honrar tu nombre. Por eso, oh Dios, danos tu sabiduría divina al compartir estos principios, que tú, oh Dios, puedas impresionar nuestros corazones y que podamos, Padre de la gloria, cumplir con tu voluntad divina. Nos encomendamos a ti. Encomiendo este estudio y nos ponemos ya mismo en tus manos. En Cristo Jesús, nuestro Dios eterno, Creador y Redentor, lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, nuevamente, bienvenido. Y hoy vamos a estudiar una de las fascinantes exposiciones de las Escrituras. 2 leyes, 2 pactos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de 2 leyes. Yo les hago una pregunta a ustedes. Siempre me gusta iniciar haciendo preguntas. Hoy en día hay tantas convicciones
y muchas de ellas son convicciones conflictivas. Y esto lo vemos en la comunidad cristiana. Hay conflictos hoy en día. El punto principal es, ¿por qué tantos conflictos? ¿Por qué tantas contradicciones? Esa es una pregunta que usted debe de hacerse, yo me hago a mí mismo. ¿Por qué, si hay tantas convicciones, por qué tantas también problemas, por qué tantos conflictos? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros, cómo sabemos con certeza que lo que creemos es la verdad? Yo no sé, ¿usted qué cree? Pero ¿qué certeza tiene usted de sus convicciones? De lo que usted cree. ¿Usted cree que lo que hoy le están enseñando es verdad? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15 y verso 15, el libro del profeta Jeremías, capítulo 15 y verso 15, quiero comenzar el estudio de la palabra de Dios apoyándome en esa escritura. Por favor, quisiera, por favor, si me ayudan, porque tenemos un problema técnico, no me pongan los escritos, por favor, porque tenemos un problema técnico ahí. Tienes que hacerlo grande, tienes que ir, por favor, al monitor ahí en la pantalla y ponerle el número 2. No sé si me ayudan, si me buscan Josué, por favor. Muy bien, entonces, Jeremías capítulo 15, por favor, si usted me ayuda, leemos la palabra de Dios en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios, tú lo sabes, Jeremías capítulo 15 y verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Ahí claramente vemos nosotros, mis hermanos. También el mismo Jeremías, hablando en la palabra de Dios, dice, fueron halladas en el 16, dice, se hallaron tus palabras, o fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Aquí hay ¿qué es comer la palabra de Dios? Y es una gran pregunta que siempre nos hemos hecho como cristianos. ¿Qué es comer la palabra de Dios? Y claramente dice, se hallaron tus palabras, yo las comí. Y cuando yo las comí, tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis hermanos, aquí hay una obra. La obra del Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento. Y claramente esto no es tan estimulante, no nos resulta estimulante cuando las verdades de Dios nos quedan reveladas. Esa es una pregunta. Si cuando tú lees la palabra de Dios, ¿ese es un estímulo para tu vida? ¿Todo lo que Dios anda revelando será un estímulo para tu vida? Cuando el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento acerca de las Escrituras, exponiendo la esencia de la verdad de Dios que nos es revelada, entonces, mis hermanos, se reproduce en nosotros una gran alegría, un gran gozo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está hablando. Y el mayor deseo hoy es que Dios nos hable. Ese es el mayor deseo hoy, que Dios nos pueda hablar. Y el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo pueda impresionar estas verdades en tu corazón. ¿Por qué razón, mis hermanos? Hoy tenemos un problema grande, la tecnología, los medios de comunicación están compitiendo con nuestra devoción, con nuestra piedad,
¿Cómo? De cualquier manera. ¿Cómo lo están haciendo? Y saben una cosa, la tecnología nos está ganando. Hoy en día, mis hermanos, la mayoría de cristianos que estamos esperando la segunda venida de Cristo, nos está haciendo falta tiempo. Mis hermanos, no hay tiempo para nada, no hay tiempo, no se hace un esfuerzo por estudiar seriamente la palabra de Dios. Y cuando yo le digo a ustedes estudiar seriamente la palabra de Dios, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Mis hermanos, hacer un esfuerzo, que es lo que a veces nosotros no tenemos esa voluntad, no tenemos ese deseo de hacer algo por estudiar la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso mismo, hablamos de la tecnología, los medios de comunicación, todo eso nos están quitando el tiempo que deberíamos de estudiar, de conocer la palabra de Dios, nos lo están robando. Una buena treta del enemigo. Por eso, mis hermanos, yo les quiero llevarlos a esto. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la condición de la iglesia de hoy? ¿Cómo está viviendo la iglesia de hoy? Miren, mis hermanos, miren esto. La mayoría de los cristianos dependen solamente de lo que se les enseña a través de sus denominaciones, en sus iglesias. Únicamente están recibiendo lo que se está enseñando, ya sea en los domingos en la escuela dominical o los sábados en la escuela sabática. Es lo único que están recibiendo. Ahora, de aquí se desprende la condición de nuestra iglesia hoy. Si solo te estás alimentando los domingos, solo los sábados, mi hermano y mi hermana, tú estás cayendo en un gran problema. Y un problema es que no estás escudriñando las escrituras por ti mismo. ¿Sabemos qué es lo que creemos? Sí, sabemos qué es lo que creemos. Creemos en el Señor Jesús. Y todos decimos amén, gloria a Dios por eso. Pero no siempre podemos explicar, mis hermanos, bíblicamente, por qué creemos en Jesús. Yo no sé, tú dices, yo creo en el Señor Jesús, por supuesto. Y gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿puedes explicar bíblicamente por qué crees en el Señor Jesús? Esto, mis hermanos, nos coloca en una condición espiritual precaria. Eso quiere decir que hoy nosotros, nuestra condición, básicamente es una condición que estamos más muertos que vivos. La condición espiritual es, mis hermanos, estar totalmente muertos en cuanto a tener una relación más directa con el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Si nosotros escudriñáramos las Escrituras, el apóstol San Juan, en el capítulo 8, en su libro, en el de San Juan, capítulo 8, verso 31, leamos, en el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿qué fue lo que les dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, no es pertenecer a una iglesia, dice, es pertenecer ¿a qué? A la iglesia del Señor Jesús. Por eso él dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó, permanecer en su palabra. No es cuánto tiempo has permanecido en tu iglesia, no, es permanecer en la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, nos coloca en una posición de que la verdad nos hará libre. Y la pregunta aquí es, mi hermano y mi hermana, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres quitarse de este yugo que te ha subyugado por mucho tiempo, el yugo de la esclavitud? ¿Qué tienes que hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? En la palabra de Dios nosotros encontramos las grandes revelaciones bíblicas. Eso es lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios.
las grandes revelaciones bíblicas. Las revelaciones bíblicas no están en tu pastor. Las revelaciones bíblicas las encontramos en su palabra, en su verdad. Por eso, aquí voy a hablar acerca de una de las verdades más malentendidas de la Biblia hoy en día. Es la diferencia entre las dos grandes divisiones de la ley. Por eso estamos hablando nuestro tema, si te acuerdas del tema, 2 leyes, 2 pactos. Y hoy en día vamos a hablar de una de las verdades más malentendidas de la Biblia hoy en día. ¿Cuál es esa verdad? Las divisiones de la ley. Este es un malentendido que ha causado tanta confusión y en contraste entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, si la Biblia es la verdad, son las revelaciones que Dios nos ha entregado hoy, ¿por qué hay tanto malentendido? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanto contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Qué es lo que está pasando? La misma Biblia nos está revelando acerca de estos temas y hemos, mis hermanos, con la ayuda de Dios, esclarecer estas verdades. En un solo no lo podemos lograr en una exposición, necesitamos bastante tiempo para todo esto. Pero en la medida que podamos, mis hermanos, quiero sencillamente que usted pueda comprender claramente cómo las Escrituras definen las 2 leyes de la Biblia. Las leyes del antiguo pacto y las leyes del nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿usted desea conocer la verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 leemos. Aquí están las instrucciones del apóstol Pablo. Usted que es sincero, usted que tiene un corazón dispuesto a las cosas de Dios, yo le hago una pregunta hoy. ¿Usted desea conocer la verdad? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene que avergonzarte. Yo te hago una pregunta. Yo no sé si tú, cuando vas a tu iglesia, yo no sé si cuando escuchas la palabra de Dios te edifica. Y probablemente tú me digas, amén, a mí la palabra de Dios me edifica. ¿Quién te edifica? ¿La palabra de Dios o te motiva al hombre? Esa es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Por qué razón? Aquí la palabra dice, usa bien la palabra de verdad, dice el consejo. ¿Por qué razón, mis hermanos? El fundamento básico para comprender la palabra de Dios y su voluntad, ¿cuál es? Es la verdad. Ese es el fundamento básico para comprender la palabra de Dios y su voluntad, que es su misma palabra, su misma interpretación. ¿Quiere saber por sí mismo lo que la Biblia dice? ¿Usted quiere saber las verdades bíblicas? En nuestro estudio, mis hermanos, en ese estudio que hoy tenemos, nos va a ayudar a comprender que la verdad es sencilla y la verdad es clara. La verdad no tiene confusión, es sencilla, es práctica, que cualquiera la puede entender. Esto va a establecer un fundamento básico. Ahí está nuestro fundamento básico. La palabra de Dios es clara y sencilla. Y ahí comenzamos con nuestro fundamento. Es práctico. Entonces, para comprender la palabra de Dios y su voluntad, para usted hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que es bien clara y es bien sencilla. No tiene la palabra de Dios, mis hermanos, cosas difíciles. La palabra de Dios es bien sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que Él nos revele su voluntad. Eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Pedirle a Dios que Él nos revele su voluntad. Muchos cristianos, mis hermanos, hoy en día, creen
que la ley de los mandamientos de Dios fue clavada en la cruz. Eso es lo que creen muchos, ¿verdad que sí? Y eso es lo que hoy nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Bueno, se basan al texto bíblico de Colosenses capítulo 2, verso 14. En eso se basan, leámoslo por favor. Esa es la creencia. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted. Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es un decreto? ¿Será que un decreto será igual que a una ley? Dice que estaba en contra. ¿Qué era lo que estaba en contra de nosotros? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es de importancia crítica el determinar la naturaleza exacta del acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? Este es un código escrito con todas las reglamentaciones y requerimientos. ¿Usted cree que esto fue clavado en la cruz? ¿Qué es? ¿Es el acta o serán los mandamientos de Dios? ¿Es el acta de los decretos? Porque lo que fue clavado, dice, anulando el acta de los decretos, ¿será que es los mandamientos de Dios o es el acta de los decretos? Hay dos leyes aquí, mis hermanos, que hoy vamos a estudiar. El acta de los decretos o versus los mandamientos de Dios. Mis hermanos, ahí quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿qué es el libro de la ley? ¿Qué entiende usted cuando dice el libro de la ley? Recuerden que el libro de la ley, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Por lo consiguiente, mis hermanos, Moisés escribe el libro de la ley que Dios le determina para que escribiera. Lo hace Moisés. Pero lo más interesante de esto es, ¿quién escribió la ley de Dios? ¿Fue Moisés o fue Dios? ¿Ustedes qué dicen? Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, y si me pueden ir poniendo los textos bíblicos, eso sería de gran bendición. Dice que Dios los escribió, los mandamientos los escribió, ¿qué? Con su dedo. Entonces, ¿quién escribió los mandamientos de la ley de Dios? Dios mismo con su dedo. Y la pregunta es, ¿quién escribió el acta de los decretos? Fue Moisés. Dos leyes, mis hermanos. Por eso es necesario diferenciar, la importancia de diferenciar el acta de los decretos versus la ley de Dios. Entonces hay dos leyes, ¿verdad que sí? Las leyes de los decretos y las leyes de los mandamientos de la ley de Dios. Dos grandes leyes. Entonces, uno, la ley de Dios, sus 10 mandamientos, o bien conocidas como las 2 tablas del testimonio. Bien conocido, la ley de Dios, la ley de los mandamientos o las 2 tablas del testimonio. También conocidos como la ley moral de Dios. Ahí si nosotros vamos a Salmos, ahí encontramos mucho acerca de la ley moral de Dios. También se habla de la ley del amor. Y también lleva otro nombre, el decálogo. Bien importante. Entonces tiene varios nombres. La ley, número 1, la ley de Dios, sus mandamientos, las tablas del testimonio, también conocidas como la ley moral, también conocidas como la ley del amor, y lo que nosotros llamamos el decálogo, sus 10 palabras de vida, para que el hombre pueda vivir de una manera feliz en esta tierra. Entonces, número 1, la importancia de diferenciar el acta de los decretos versus la ley de Dios. Ahora vamos a la segunda ley, la ley de Moisés. También es el libro de la ley. La ley de Moisés es conocido como el libro de la ley. También es conocido como el libro del pacto.
también es conocido como la ley ceremonial y también muchos le llaman la ley mosaica. Entonces, la ley de los decretos es la ley de Moisés, también es el libro de la ley, es el libro del pacto, la ley ceremonial y la ley mosaica. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos claramente establecer por qué fue lo que se clavó en la cruz? Podemos claramente decir que lo que se clavó en la cruz, si nosotros vemos Colosenses 2:14, fue la ley de Moisés, también conocido como la ley ceremonial o la ley mosaica. Ese es el decreto que estaba, ¿qué? Contrario a nosotros. ¿Por qué razón? Todo fue cumplido a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de la ley mosaica o de la ley ceremonial. Ya no más ritos, ya no más ceremonias. Pero la pregunta sigue en vigencia. ¿Qué pasó con la ley moral de Dios? ¿Qué pasó con la ley del amor? ¿Qué pasó con el decálogo? ¿También el decálogo fue clavado en la cruz? Esa es la interrogante que sigue permaneciendo en el ambiente. Mis hermanos, Dios estableció en forma única los maravillosos propósitos que Él quiso para la función de estas dos leyes. Podemos ver que hay una función. ¿Cuál es la función de estas leyes? Y eso es lo que tenemos que aprender claramente. La función de ceremonias se cumplió, o la ley de Moisés se cumplió hasta cuando vino el Mesías. Esa ley de ceremonias, de traer un cordero, sacrificarlo, el cordero que significaba el verdadero cordero de Dios que venía para quitar los pecados del mundo. ¿Qué hacía el penitente cuando se cometía un pecado? Venía, traía el animalito, se confesaba sobre ese animalito los pecados, inmediatamente ese animalito era muerto por el mismo transgresor. Ahora venía el sacerdote, agarraba su sangre, la sangre del corderito, y lo llevaba al lugar santo y lo asperjaba. De esa manera el pecador quedaba libre, ya no más él era pecador, pero el pecado era transferido. Esa es la transferencia, y eso fue un ritual hasta el cumplimiento, venido el cumplimiento del tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a este mundo y ahora Él muere. Ahí se cumple todo lo que es la ley de ceremonias, la ley de sacrificios, la ley de Moisés. Ahí se cumplió. Ahora, mis hermanos, eso es lo que nos ha llevado a un entendimiento erróneo y ha opacado las grandes verdades. Y eso es lo que ha hecho grandes diferencias en el mundo cristiano hoy en día. Poco entendimiento de esas diferencias. Y de esa manera, mis hermanos, hoy en día tenemos una gran confusión, especialmente al interpretar las referencias del Nuevo Testamento con relación a la ley. ¿Por qué entonces hay tanta confusión? ¿Por qué los escritores bíblicos en muchas ocasiones usan la palabra singular ley para referirse a la ley de Dios o a la ley de Moisés? Es una palabra que se escribe en singular. Tenemos nosotros que entender, hay un sentido, ¿por qué hacerlo? Si no tenemos un entendimiento, mis hermanos, claro, de los propósitos, tanto de la ley mosaica o la ley de los decretos, versus la ley moral de Dios, si no tenemos un entendimiento claro, mis hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros fácilmente nos perdemos el contexto y a veces llegamos a conclusiones erróneas.
Gálatas capítulo 3, verso 10, leámoslo por favor. El libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 10 dice, el apóstol Pablo escribe, Gálatas capítulo 3, verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué ley? Es una pregunta. ¿Qué ley? ¿A qué ley se refiere acá? ¿La ley moral o la ley de los decretos? Y seguimos leyendo. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Para hacerlas. Te hago una pregunta, ¿ya entendiste cuál es el libro de la ley? ¿Por qué somos malditos? Dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sigamos leyendo el próximo verso. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sigamos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el 13, Cristo, ahí está la palabra clave. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué ley? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Mis hermanos, allá donde tú estás, ya estás entendiendo que hay dos leyes. ¿Y qué ley fue la que aquí se clavó? ¿Qué ley fue la que se hizo Cristo maldición por ella? ¿Qué ley? Y ahí vamos a ir comprendiendo poco a poco. Ahora, nosotros claramente vemos, estamos hablando de que el libro de los Gálatas lo escribió el apóstol Pablo, pero ahora vamos al libro de los Romanos, para que tú vayas entendiendo poco a poco, con la ayuda de Dios, en el capítulo 3, verso 31, Romanos capítulo 3, verso 31, el apóstol Pablo, siempre inspirado, miren lo que dijo, luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Cómo está este asunto ahora? ¿Verá que es una gran confusión? Luego dice, por la fe invalidamos la ley, dice él, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Gálatas 3:10, ¿qué es lo que dice? Nuevamente vamos a Gálatas 3:10, ¿qué es lo que dice? Gálatas 3:10, por favor, pongámoslo. Como está escrito, no hay justo ni uno. Gálatas 3:10, por favor. Gálatas 3:10. Ahí está. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y en Romanos qué dice? Romanos 3:31, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni uno. Dice, luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley es la que estamos hablando en Gálatas? ¿Y qué ley estamos hablando en Romanos? Recuerden, todo eso es inspiración, el apóstol Pablo hablando, ¿ya? De manera que la ley dice también, si seguimos leyendo, dice, de manera, dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, de manera que la ley es que verdadera, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso dónde lo encontramos? En Romanos 7:12. Romanos 7:12, por favor. Romanos 7:12 dice, sin embargo, todas esas son inspiraciones, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué ley es esta? Y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿qué ley es? La ley de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la ley de Gálatas? La ley de los decretos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, usted puede identificar claramente a cuál de las dos leyes se refería el apóstol Pablo en estos dos pasajes. Cuando nosotros terminemos nuestro estudio, usted
sabrá que en Gálatas, del capítulo 3, del 10 al 13, él se refirió a la ley de Moisés. Y en Romanos 3:31 y 7:12 se refería a los 10 mandamientos, la ley de Dios establecida. ¿Dónde? ¿Dónde está escrita la ley de Dios hoy en día? Dice que está escrito ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos? Por fe. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, lo hacemos por fe, ¿verdad que sí? Así lo hacemos por fe. Ahora, cuando nosotros lo hacemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro único sustituto, Él viene a morar en nuestros corazones. Él se entroniza en nosotros. ¿Y qué es lo que hace también? Ahí en nuestros corazones escribe su santa ley. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 7. Vamos a leer del 7 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Como quien dice, ¿será que solo el soldado puede declararse guerra a él mismo? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Todo lo hacemos. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés, recuerden, ¿qué es lo que está en la ley de Moisés? Dice, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Son preguntas. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y sigamos leyendo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Y el 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aquí hay una serie de interrelaciones del apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que él está interpelando aquí? La ley de Moisés. Por eso dice, ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente? ¿Dónde está eso? En la ley de los decretos. Son los decretos de las relaciones de las personas en una sociedad. En este caso estamos hablando del pueblo judío. ¿No podrás bozar al buey que trilla? Porque con qué esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Mis hermanos, aquí nosotros vemos claramente que lo que el apóstol Pablo está hablando es claramente ¿de qué? De los decretos que gobiernan la sociedad civil. De eso está hablando, pero no está hablando aquí de la ley moral, los mandamientos de Dios. Hay una gran diferencia que nosotros ya mismo podemos ir entendiendo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es la recomendación que Dios está haciendo? Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2 y 3. Mire el consejo de Dios.
dice, Primera de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. 3, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Cuando habla de sus testimonios, ¿qué es? Está hablando de la ley de Dios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Miren, aquí combina dos cosas. Combina la ley de Moisés, porque está hablando al pueblo judío, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Estamos hablando de la ley moral de Dios, de la manera que está escrito. ¿Dónde? Ahora vamos a la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí claramente, mis hermanos, podemos ver las dos diferencias entre las dos leyes. La ley de Dios, la ley de sus mandamientos, y la ley de los decretos, la ley de Moisés. En un libro que se llama Cristo Triunfante, en la página 187, yo quiero leerles este párrafo. Esdras era de los hijos de Aarón, o sea, de la familia sacerdotal. Un sacerdote a quien Dios eligió con el propósito de que fuera un instrumento de bien para Israel. Eso era lo que es el sacerdote Esdras, un instrumento en las manos de Dios para el bien de Israel, a fin de que el Señor pudiera honrar el sacerdocio, cuya gloria había sido grandemente eclipsada durante el cautiverio. O sea, prácticamente el sacerdocio de Esdras era un sacerdocio muy reconocido, de mucho prestigio, pero fue eclipsada durante el cautiverio del pueblo de Israel. Esdras era un hombre de gran piedad, mire qué interesante, y celo santo, pero también tenía mucho conocimiento y era un hábil escriba de la ley de Moisés. Miren qué importante, cuando hablamos de la ley de Moisés, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios. Por estas cualidades, el sacerdote Esdras fue un eminente sacerdote. Miren qué importante. ¿Por qué razón? Porque él era un escriba en la ley de Dios. Él no era un docto en los mandamientos de Dios, porque son 10 palabras de vida, 10 palabras para bendición que Dios escribió con su propio dedo. Pero aquí dice que Esdras era un docto, era un escriba interpretador de la ley de Moisés. ¿Podemos ver la diferencia? En el libro, en los Hechos de los Apóstoles, página 360. Es un libro bien interesante, relata toda la vida, toda la historia de los Hechos de los Apóstoles. Y en esta página dice, ya que ellos mismos lo deseaban, Pablo les pidió que fijaran un día para presentarle la verdad del Evangelio. ¿Quiénes? Aquí está lo interesante. ¿Dónde fue ese tiempo? La gente estaba pidiendo, estaba deseando que el apóstol Pablo les explicara qué. Al tiempo señalado, o sea, cuando convinieron el tiempo que el apóstol Pablo les explicara, ¿qué les iba a explicar el apóstol Pablo? Muchos concurrieron, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios. Él hablaba del reino de Dios y los persuadía. ¿Verá? ¿Cómo los persuadía? Persuadiéndoles lo concerniente a Jesús. Y miren qué importante. ¿Qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? ¿Qué presentaba el apóstol Pablo? La verdad del Evangelio. La gente deseaba escuchar a Pablo. Y dice aquí claramente, los persuadía en lo referente a Jesús. Ponía en primer lugar ¿a quién? Presentaba a Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él
lo exponía como el verdadero Cordero de Dios, el que expiaba tus pecados, el sustituto, el garante. Y dice acá, por la ley de Moisés y por los profetas. ¿De qué hablaba? Presentaba a Jesús, también hablaba de la ley de Moisés y también hablaba de los profetas. Desde la mañana hasta la tarde, les relató su propia experiencia, la experiencia que tuvo ¿con quién? Su encuentro con el Señor Jesús, y les presentó argumentos de los escritos del Antiguo Testamento con sencillez, sinceridad y poder. ¿Qué les presentó el apóstol Pablo a este grupo de cristianos? La verdad del Evangelio, persuadiéndole lo concerniente a Jesús. Les presentaba a Jesús. Nuevamente les hablaba de la ley de Moisés y también les hablaba de los profetas. Y sus argumentos, ¿cuáles eran? Los escritos del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Les hago una pregunta. Cuando el apóstol Pablo estaba vivo, ¿qué evangelio predicaba él? ¿Qué libro predicaba? ¿Predicaba el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? ¿Qué dices tú? Es bien sencillo. En ese entonces todavía no habían los libros del Nuevo Testamento. Por lo consiguiente, ¿de qué les hablaba? Les hablaba de la ley de Moisés, les hablaba con respecto a Cristo y les hablaba con respecto a ¿qué? ¿Qué otro argumento presentaba? Los profetas. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hablemos un poquito del decálogo. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? En nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, pero solo voy a dar una pequeña introducción, hablando del decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos eran el pacto al cual se refirió el Señor cuando al proponer que haría alianza con Israel dijo, abramos por favor el libro de Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 19, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19 y verso 5, por favor. 19:5, leámoslo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén, hermanos. Entonces los 10 mandamientos eran el pacto, como dice acá. Si tú guardas el pacto, ¿qué es lo que él pasa? Dice acá, haría alianza con Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué dice? Yo haré una alianza con ustedes. Entonces, por lo consiguiente, mis hermanos, a los 10 mandamientos se le llamó el pacto de Dios, antes de que se hiciera el pacto con el pueblo de Israel. ¿Cómo le llamó Dios? Porque esto fue mucho tiempo antes que Dios hizo este pacto en el Sinaí. Él ratificó en el Sinaí este pacto. Entonces, a los 10 mandamientos, ¿cómo le llamó Dios? Pacto de Dios. Y esto fue antes que hiciera el pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto. Amén, hermanos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, a los 10 mandamientos se les llamó pacto de Dios. Ahora, estos mandamientos, ¿qué eran? Esa es la pregunta. Estos mandamientos eran un convenio. Eso era lo que eran los mandamientos de Dios. Las 10 tablas, las 10 palabras de vida, la tabla de los testimonios. ¿Eran qué? Un convenio hecho. ¿Será que era un convenio hecho? No, no era un convenio como lo hizo con el libro de Moisés. Como lo hizo con la ley de Moisés. La ley de Moisés eran convenios de vida, ¿ya? Pero los mandamientos de Dios no eran ellos un convenio hecho,
sino algo que Dios les mandaba que cumpliesen. Mire, ahí está la gran diferencia, mis hermanos. Yo quiero terminar con esto. La ley de Moisés, el acta de los decretos, ¿eran qué? Mis hermanos, eran convenios para vivir, leyes de salubridad, leyes sociales, leyes de gobierno. Eran convenios, la ley de Moisés, eran los decretos. Mas sin embargo, el decálogo no eran convenios, sino eran ¿qué? Dios, a estos mandamientos, a estas 10 palabras de vida, Dios les instruyó que los cumplieran. No era si querías o no querías, como en el caso de los decretos de la ley de Moisés. Aquí era imperativo obedecerlos. Entonces, por lo consiguiente, porque era un pacto, y un pacto no se puede violar, así el decálogo, es decir, el pacto de Dios llegó a ser el fundamento de la alianza hecha entre Él y su pueblo. Amén, hermanos. ¿Podemos entender esto entonces? La ley de Moisés, ¿qué es lo que eran? ¿Qué fue lo que dijimos que era? La ley de Moisés eran convenios. Pero el decálogo, sus 10 palabras de vida, las 10 palabras de amor, ¿eran qué? Eran mandato divino. De aquí dependía el pacto de Dios, y esto llegó a ser el fundamento de su alianza entre Él y su pueblo. Amén, hermanos. Los 10 mandamientos son entonces, en sus detalles, todas esas cosas respecto a las cuales se hizo el pacto. Leamos, por favor, para terminar, Éxodo capítulo 24, verso 8. Éxodo capítulo 24, verso 8, por favor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mis hermanos, los 10 mandamientos, ¿son qué? Aquí dice que son, no son ordenanzas, no son convenios. ¿Qué es lo que son? Son una alianza, son el fundamento. ¿Y cómo fue hecho? Con sangre. Por eso dice, entonces Moisés tomó la sangre y lo roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se cumplió la profecía, mis hermanos? Cuando el Señor Jesús dio la vida, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, se cumplió esta profecía. La pregunta es, ¿ahí terminó el pacto? No, ahí no terminó el pacto, ahí comenzó el nuevo pacto. Amén, hermanos. Ahí comenzó el nuevo pacto, donde la ley de Dios sigue siendo el fundamento de la alianza. ¿Entre qué? Entre el verdadero cristiano hoy en día y el cristiano y Dios. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que es el fundamento de la alianza de Dios. ¿Cómo lo hizo? Según Éxodo 24:8, lo ratificó con su muerte, con su sangre. Amén, hermanos. Qué lindo es la palabra de Dios. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre amado, Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Cuán agradecimiento hay por tu palabra, que es tan sencilla. Señor, no hay complicaciones. Saber que hay 2 leyes. La ley de Moisés, la ley de ordenanzas, de decretos. Esa ley en el cual fue instituida para beneficio del pueblo, para que al cumplimiento del tiempo viniera el Señor Jesús y Él diera su vida por nosotros. Ahí se cumple esa ley, oh Dios. Pero ahora, Señor, estamos bajo la ley del nuevo pacto. Y esa ley con mejores promesas. Nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora
está escrita en nuestro corazón y nuestra mente. Esas son las mejores promesas, nadie las puede quitar. Por eso yo oro en esta hora por mi hermano y mi hermana que hoy nos mira, para que tú, Señor, puedas escribir tu santa ley en su corazón y en su mente. Y nuevamente, Señor, que sean de obediencia eterna, porque la ley de Dios es eterna. Señor, gracias por esta bendición, gracias por el nuevo pacto de alianza que has hecho con tu pueblo. En Cristo Jesús lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona. Y la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.